Amado, Dios le bendiga en esta mañana. Vamos al Evangelio del Antiguo Testamento y vamos a leer el capítulo 35 y dice así en el nombre de Jesucristo. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Gracias, mi Dios, por esta bendición especial, que aunque es histórica para tu iglesia, se convierte en una realidad presente, porque tu iglesia vive el futuro que tú le tienes preparado. Por eso, mi Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, que tú como maestro venga y esté en medio nuestro y tome nuestra mente, nuestro corazón, y estas palabras tú las siembres en nuestros corazones con esta lluvia que tú has derramado en esta mañana, para que esta semilla pueda germinar, crecer y se pueda multiplicar. Gracias que te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. En la vez pasada que me tocó la escuela bíblica, estuvimos hablando acerca de una profecía para Casa de Dios que fue dada en la celebración del 24 aniversario de este ministerio. En esa vez pasada ya tratamos los primeros versos bíblicos y nos comprometimos a continuar, porque es una bendición para esta familia que se reúne en esta casa. Los que estuvieron aquella vez pudieron entender lo que nosotros necesitábamos hacer para que esto se haga una realidad en nosotros. Si lo recordamos y lo tenemos presente, pues nos va a ser fácil entender esta segunda parte. Por eso, pongamos atención para que le saquemos el mejor provecho. Entonces ya hoy vamos a comenzar en el verso 5. El verso 5 que dice que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esto es lo que va a pasar en esta casa, en esta familia, si nosotros hicimos ya lo que vimos en los primeros 4 versos. Ahora lo que hay que hacer es un repaso para poder entender. Porque si nosotros hacemos eso que pasó en los 4 versos bíblicos, eso va a producir en Casa de Dios de Inver, hoy va a producir esto. ¿Qué va a producir? Que los ojos de los ciegos se abrirán. En el capítulo 11 de Lucas, vamos a leerlo. Capítulo 11 de Lucas, versos 34 al 36. Leamos eso ahí. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Ok, dice que los ojos de los ciegos serán abiertos
Y dice la Biblia que los ojos son la luz del cuerpo. Pero en este pasaje que se acaba de leer, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. No dice son los ojos. En el plano espiritual, el ojo es con lo que yo miro la parte espiritual, o sea, lo invisible. Esto tiene que ver con conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual es el ojo del cristiano. Entonces nos enseña que la lámpara del cuerpo es el conocimiento espiritual. Dice entonces que cuando el conocimiento espiritual es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Quiere decir que ese conocimiento espiritual produce en mí el querer y hacer la voluntad de Dios. Eso entonces, y por eso ustedes ven que esta iglesia hace énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí nadie puede decir que Casa de Dios cree en una cosa determinada. No. Casa de Dios cree en todas las escrituras. Y Casa de Dios tiene que regirse por lo que dice la escritura. Casa de Dios conoce las palabras, pero tiene que regirse por lo que dice la palabra. Ese término ustedes lo conocen. Si este término yo lo expresara en una congregación, se quedan mirándose la cara cada uno porque no sabe lo que significa esto. Entonces, dice, pero cuando tu ojo es maligno, y quiere decir que yo tengo hipocresía, que yo aparento ser cristiano y no lo soy, pero eso me va a dar problema a mí en el plano espiritual y también me va a dar problema en el plano social, porque seré un hipócrita, aparentaré pero no soy nada. Y dice, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas, y las tinieblas es ignorancia. Por eso es que los fariseos estaban en tinieblas, porque ellos tenían mucha intelectualidad, pero no había la vida de Dios. Y dice, mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Ustedes ven entonces por qué que somos tan minuciosos en una enseñanza, tratando de que no se filtre las tinieblas. Por esa razón, el que conoce la doctrina que se rige aquí nos va a encontrar raro, porque esta doctrina se sale de lo tradicional evangélico y la gente no puede entender eso, los religiosos. La gente del pueblo lo entiende, y usted le puede preguntar, usted puede salir a hacer una encuesta a ver de todas las iglesias llamadas cristianas que hay aquí, si usted un día se arrepiente, ¿dónde usted le gustaría congregarse? Y la mayoría dice que aquí. ¿Por qué? Porque hemos mostrado al mundo que predicamos. No predicamos religiones, ni tampoco nosotros nos dejamos arriar por la tradición evangélica. Por esa razón, desde el principio fuimos apartados y rechazados por precisamente lo que sucedía aquí. Entonces, Dios está llamando a que nosotros retomemos otra vez ese camino. No es cuestión de vivir de gloria pasada, que es una frase que se ha hecho muy popular aquí. No, que nosotros volvamos al fundamento. Amén, así es. Cuando nosotros volvamos al fundamento de manera práctica, no de manera aparente, no, que haya en nosotros ese corazón de niño que nosotros teníamos. ¿Qué hacíamos? Que nos regíamos por lo que decía la palabra, aunque criticaran los religiosos. Y a la iglesia primitiva le hicieron lo mismo. Cuando la iglesia salió, estos muchachitos salieron a predicar, dice que los religiosos de ese tiempo no se atrevían a acercarse a los cultos de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque iban a ser impactados con la verdad de la palabra, y eso lo iba a liberar de la tradición religiosa. ¿Usted sabe la cantidad de jóvenes que tenían revelaciones
de que el Señor los mandaba a venir a trabajar en este ministerio? Jóvenes en sus iglesias. ¿Y por qué el Señor los llamó en su propia iglesia? Porque está el obstáculo de los mandamientos de hombre. Y si nosotros retomamos de manera sincera y honesta, con convicción, tomamos estos principios, los cuales nosotros nacimos, nosotros vamos a ver que se va a hacer realidad, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, o sea, testimonio delante de Dios y de los hombres, porque el conocimiento de Dios lo hacemos práctico, y la gente va a ver que verdaderamente en nosotros hay algo diferente. No teniendo parte alguna de tinieblas, por eso el fundamento de este ministerio yo no lo negocio ni lo debilito tampoco, y he tenido pérdida por eso, pero puedo perder hasta la vida. Lo que yo no puedo perder es el fundamento, porque cuando una casa pierde el fundamento, las paredes van a comenzarse a abrir y se convertirá en ruina. Y yo por eso he rechazado ofertas de concilios, porque yo no voy en ningún concilio, yo voy a poder permanecer en esta palabra viva. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. Algo luminoso es algo que brilla. Algo luminoso es algo que se ve a la distancia. Cuando Moisés bajó del Sinaí, que comenzó a hablar con el pueblo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes no estaban ahí cuando eso? Dice que se tiró cosa por el rostro porque brillaba demasiado. O sea, él acababa de salir de la gloria de Dios, y cuando desciende, por eso es que yo digo que yo no creo en emociones. Cuando Moisés bajó de allá, saliendo de la gloria de Dios, su rostro brillaba con el cosmético de la gloria de Dios. Y cuando él va frente al pueblo que estaba en tinieblas, ellos le dijeron que se pusiera algo en la cara porque no podían ver su rostro. Pero Pablo dice ahora que nosotros tenemos que ver a Dios con cara descubierta. O sea, Moisés tapó la gloria para complacer al pueblo. En esta palabra no hay acepción de persona. Esta palabra corta a todos, no importa la posición que tengamos. Porque a veces cuando una persona se para aquí y estoy enseñando algo torcido, y por eso ustedes ven que yo hago esto, de cuando estoy leyendo, le leo mal, para que ustedes tengan activado el discernimiento, para que cuando alguien le venga a predicar a ustedes algo que no es bíblico, ustedes puedan discernir y entender que eso que está predicando no viene de Dios. Vale la pena el esfuerzo entonces. Por eso yo hago todo lo posible por el lunes no faltar, y hago también todo lo posible por el sábado no faltar a la peña. ¿Por qué? Porque eso es un colirio que se lleva la glaucoma de mis ojos espirituales, se lleva la miopía y se lleva toda enfermedad que tiene que ver con la visión, pero también se lleva toda cerilla que hay en mis oídos espirituales. Entonces, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Ahora, ¿qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies y lumbrera. No ando a tientas, sé para dónde voy, tengo una meta determinada. Entonces, eso está Dios haciendo en este momento, hoy domingo. Eso está haciendo con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de todas estas cosas que vamos a hablar
en esta oportunidad. Entonces quiere decir que los ojos de los ciegos serán abiertos, no habrá ninguna tinieblas, no habrá ninguna oscuridad, no habrá ignorancia. Claro, cuando yo me dispongo, cuando yo vengo al estudio y yo no le hago caso a las palabras que me está diciendo el que está al lado, ni vengo tampoco a cumplir nada más para estar sentado. No. Yo vengo a que mi lámpara sea llenada de aceite para seguir iluminándome internamente. Y eso me haga vivir en plena luz. Y los oídos de los sordos se abrirán. Vamos a leer Isaías 29, del 18 al 21. Y dice así en el nombre de Jesucristo. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque violento será acabado, el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en la palabra, los que arman lazo al que reprendían en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Una pregunta. Esto para la iglesia, ¿cuándo es? Qué silencio, parece que pasó temporada. Recordemos que este tema se llama el futuro de Israel es nuestro presente. Pero hay timidez para expresarlo y estamos adivinando. No, si tengo convicción, aunque todo el mundo diga lo contrario que yo dije, eso no tiene que ver. Porque si yo lo dije extraviado, yo voy a aprender. Y la próxima vez que se pregunte, yo voy a contestar con firmeza. Porque esa es la manera correcta de yo mostrar que tengo convicción de eso. Dígame, jovencita. Hay que escuchar bien antes de... No, lo que hay que es que si vamos escuchando toda la enseñanza, vamos a entenderlo. En aquel tiempo, los sordos oirán la palabra del libro. Si está hablando, ¿cuáles son los sordos? Aquella persona que no tiene conocimiento. ¿A qué nos mandó el Señor a nosotros? A llevarle buenas nuevas a los que están cautivos, a los ciegos, a todas esas personas que tienen necesidad. Entonces, para ahora es porque ya nosotros tenemos que trabajar. Sí, es para ahora, pero no hay convicción. Ese es el peligro, que no hay convicción. Por eso es que engañan tanta gente dentro de las iglesias, porque no hay convicción en qué posición nosotros estamos parados. No sabemos lo que somos. Por eso le engañan, ustedes precisamente las mujeres, le engañan a pastores sinvergüenza, que le dicen que están endemoniados y que el pastor es que la va a liberar. Oiga bien, entonces, no, nosotros tenemos que tener convicción de lo que nosotros somos. Esa promesa es promesa para Israel, pero es realidad para nosotros como iglesia, porque ya esto para la iglesia sucedió. Lo que Dios quiere ahora, que eso sea manifiesto. Por eso dice, en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro. Por esa razón es que la enseñanza, por eso me siento solo, para que nadie me hable al lado, para yo estar atento a la palabra. Esto es para ahora. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y la tiniebla, en medio de la ignorancia espiritual y en medio de todas estas cosas que están pasando alrededor nuestro. La iglesia está clara y sabe para dónde va y sabe qué tiene que hacer. Entonces los humildes, ¿cuántos son humildes? Sí, porque hay que pensarlo dos veces. A veces se piensa que una persona que habla así despacito y que camina el paso es una persona humilde.
a veces hay problemas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Entonces, si nosotros tenemos el Santo de Israel, nosotros entonces tenemos que ser personas que mostremos el gozo, la libertad que tenemos internamente. Eso hace falta que la iglesia lo manifieste. Porque, ¿cómo la gente de la calle va a saber que el evangelio es felicidad? Amén, así es. Si cuando nosotros vamos, a veces hasta un culto en la calle, nosotros vamos como que se murió uno. Somos los primeros que le metemos frialdad a las personas que están ahí presentes. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvían para hacer la iniquidad. Esto es lo que viene para la gente sin Dios. Por esta razón, toda persecución y toda guerra que se levante en contra nuestra, no nos corresponde a nosotros quitar a Dios para nosotros enfrentar eso. No nos corresponde eso. Lo que hacen pecar al hombre en palabra, usted ve, lo que hacen pecar al hombre en palabra, yo tengo que saber lo que escucho, tengo que saber lo que recibo, porque no todo lo que sale de la Biblia es de Dios. Se oyó raro, pero es así, porque hasta el diablo habla en la Biblia. Dígame, caballero. Sí, mire, este tema se ha tratado varias veces en la fecha, señor Lourdes. Y se ha tratado aquí también sobre el hecho de la identidad que nosotros debemos tener en Dios a través de Jesucristo. Cada día no es necesario tener más identidad en Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo tengo identidad en Dios a través de Cristo, yo voy a tener el discernimiento espiritual activado. Usted ha dicho que todos los cristianos deben tener el discernimiento de Cristo y preocuparnos por el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque si yo tengo identidad de Dios a través de Cristo, no importa el líder que hable, ni el pastor que hable, ni el maestro que hable, ni el miembro que hable, entonces cuando yo vaya a emitir un comentario, una opinión o vaya a decir algo, yo lo voy a hacer bajo la sabiduría y influencia de Dios. Porque se está dando mucho, lamentablemente, en estos tiempos. Porque yo admiro a fulano o a fulana, yo tiendo a repetir lo que iba diciendo. Entonces, eso es lo que usted dice, que yo veo con palabras. Y otra situación es discernir en los círculos que yo me meto. Porque usted acaba de decir, entonces yo tengo que examinar con quién yo me junto. Uno tiene que tener cuenta con eso. Porque eso puede, si uno no examina eso minuciosamente, y nosotros somos como el espíritu zumbado, y nos metemos donde quiere, todo el mundo, vamos a terminar hablando para que él y haciendo lo mismo que él. Lo que sucede es lo siguiente, que se nos hace más fácil hacer una transcripción de una enseñanza que ir donde el maestro original de esta palabra para recibir de él la enseñanza adecuada para la ocasión. Por ejemplo, este pasaje fue enviado precisamente para casa de Dios. Si nosotros vamos asimilando todo lo que está el maestro, que es el Espíritu de Dios, ministrándonos en este pasaje, entonces será una realidad esta situación. Porque fíjese que esto es una promesa para Israel, pero Israel ha rechazado la llave de esa promesa convertirse en realidad, que la llave es Jesucristo. Entonces ya nosotros entrando por la puerta, porque nos fue abierta a través del sacrificio de Jesús, ahora nos corresponde a nosotros tener cabalidad de mente, tener convicción de que esto tiene que ser una realidad en mí, hoy, no mañana. ¿Qué significa amén? Así es. Pregunten otra parte, ¿qué significa amén? Así sea. O sea, es una aventura. No. Amén es así es. Cuando yo digo la palabra amén, yo en ese instante tengo que decirla con convicción. Porque si yo la digo sin convicción, soy un mentiroso. Entonces, esto nos habla de que nuestra visión va a ampliarse, pero no ampliarse para la revelación de los apóstoles de hoy, sino ampliarse en el plano celestial
donde Dios se está manifestando más, de una manera más profunda, más abundante, el conocimiento de su verdad. Ahora el que no conoce la verdad es porque no está en eso. Porque este es el momento clave donde se está haciendo realidad que nadie va a tener que preguntarle a nadie acerca de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a tener intimidad con Él. Y no tiene que esperar que alguien le diga, sino que usted tiene convicción, porque a través de la palabra lo ha ido mirando. Entonces, esto es el tiempo, el mejor tiempo del crecimiento de la luz interna, del conocimiento espiritual. Este es el momento clave. Verso 6. Entonces, después de todo esto, el cojo saltará como el ciervo. ¿Cuántos van a saltar como el ciervo? Estamos saltando. Hay ambivalencia, hay ignorancia acerca de esto. ¿Y por qué no dice aquí que el cojo saltará como el burro? Como el siervo. Pero ¿por qué no dice como el burro? Oigan bien, porque el siervo, primeramente, tiene piernas firmes, está presto para caminar largas extensiones, brinca y salta y no se cae, porque hay firmeza. Por eso la palabra dice que el Señor hace mis pies como de sierva. Y fíjese, allí habla de sierva. ¿Por qué como de sierva? Porque cuando la sierva está parida, no hay quien se acerque a su cría. Entonces, esto nos enseña, y por eso en la vez pasada hablamos de las rodillas endebles. Y lo que me asegura a mí de no caer fuera de balance es la firmeza en las rodillas. Usted no ve que cuando nosotros tenemos problemas de las rodillas tenemos que andar agarrándonos. Yo me he caído 2 veces en los escalones, porque tengo una rodilla operada, y hay momentos, yo no sé si es por la vejez, hay momentos que ella queda como sin fuerza, y uno se desbalanza, y yo me he caído 3 veces ya. Suerte que de tercer escalón abajo, Dios me ha cuidado. Yo caigo de allá arriba y me voy a beber leña. Ahí entonces tendría yo que venir con una sillita aquí. Entonces, saltará como el ciervo. Nos enseña que nuestros pasos en Dios van a ser derechos y firmes. Se va la flojera, se va la justificación, se va el echarle la culpa al otro porque yo resbalé. Esto es de primer orden. Y también nos habla de que el cristiano es una persona feliz. Aún en la situación más difícil, en esa situación él mantiene su firmeza y su longanimidad. Eso tiene que ser una realidad para la iglesia hoy, no mañana, sino hoy. Y si eso no está en mí, yo voy a buscarlo desde ahora. Lo voy a buscar. Y dice también, y cantará la lengua del mudo. A nosotros se nos hace difícil proclamar el evangelio. Hay un demonio mudo. Un demonio mudo que no nos deja abrir la boca para hablarle a otro del evangelio. Entendamos que la boca de Dios en esta tierra es su iglesia. Sí, Pablo lo entendía bien claro. ¿Cómo se arrepentirán si no hay quien le predique? Por eso decía, ay de mí si no predico este evangelio. El papel de la iglesia de Jesucristo es llevar a cabo ese trabajo que él estaba haciendo aquí. 3 años y medio y ahora se lo entrega a la iglesia. Yo tengo que hacer no el esfuerzo. Oigan bien, no el esfuerzo. ¿Por qué? Dios es el que pone el querer como el hacer. Si yo no lo hago o yo no lo quiero hacer, entonces está en entredicho el que Dios esté morando en mi corazón. Suena duro, pero es la realidad.
Porque hay muchas maneras de cómo nosotros proclamar esta palabra. Entonces tenemos que echar de nosotros esta mudez. Tenemos que escupir, como decía Gigi Ávila, escupir ese demonio mudo que no nos deja abrir la boca. Eso es lo que evidencia nuestra libertad en Cristo. Esto es lo que evidencia que somos verdaderamente libres. Y si yo no puedo ir por una razón u otra, pues cuando se hace ese viaje misionero, entonces yo voy a sacar un rato para venir a orar por esos hermanos que van a hacer esa obra misionera. Y ahí yo estoy ayudando a la causa. Pero eso no quita mi responsabilidad. Porque es fácil, vea, usted coge un tratado, mira, Cristo te ama. Así tan sencillo, Cristo te ama, y le entrega ese tratado. Es posible, algunos lo cogen y lo botan, eso no es problema mío. Otros lo doblan y se lo meten al bolsillo. Un día, la mujer lavando encuentra eso, y ella lo va a leer, ella va a ser impactada por el tratado, y le va a decir al esposo que encontró eso en su camisa. Y ese momento que Dios preparó el ambiente para que ahora coja el tratado y lo lea. Ya usted predicó. Y también nos habla de que por mi boca lo que va a salir es palabra de edificación. A veces el cepillo no quita todo el sarro de los dientes. A veces la lengua tenemos que cepillarla, porque ella va produciendo como una cuestión blanca. Si nosotros no hacemos eso y solamente nos cepillamos los dientes y no cepillamos la lengua está sucia y va a contaminar lo que va a salir por ella. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos también que cepillar la lengua. Y dice, porque aguas serán cavadas en el desierto. Todos nosotros éramos personas que vivíamos en el desierto. En el desierto hay hambre, hay sed. Por eso nosotros nos inclinamos a la corrupción. Por eso teníamos que llegar a la corrupción para tratar de saciar esa sed que nos atribulaba. Y llegamos a la situación de la corrupción. Y algunos pasamos los límites de la corrupción. Y violentamos los principios más esenciales de la familia. Díganme. Ahí, permítame. Un poquito para atrás, por favor. Sí, no. Que viendo ahora de lo que usted decía ahorita, de la lengua del mundo. Yo no me he dado cuenta, por ahí no dice que la lengua del mundo hablará. Dice que cantará. Cantará. Entonces, es importante y inquietante. ¿Por qué no dice hablará la lengua del mundo? Porque el hablar es una sola acción, pero el cantar, para yo cantar, yo entonces tengo que tener el fruto celestial para lo que yo cante. Por eso ustedes no ven que en la iglesia se canta diferente a como se canta en el mundo. Una diferencia. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra adoración a Dios es Dios. El centro del mundo es producir dinero, trabajar para otros, para sacarle provecho. Por eso ustedes ven que a un cantor cristiano se le hace difícil hacer una producción, pero a esos seculares, mire toda esa basura que está saliendo. ¿Sabe el dinero que se invierte en esa basura? Para alienar la mente de los jóvenes. Entonces la iglesia tiene que expandir el mensaje cantado. Por eso ustedes ven que aquí se regalan esos CD y no se le cobra un chelly a nadie. Pero cuando un CD de eso entra en una casa, esa casa está recibiendo predicación. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender este punto. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Ahora, aquí también nos habla de que el capítulo 7 de San Juan, verso 38, si nosotros no tenemos esto, no somos ni siquiera un pocito. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. Fíjense bien, como yo le decía ahorita, ¿por qué ustedes ven aquí pocos mensajes emocionales? Por eso, para que nuestra fe no esté fundada en nuestras emociones,
sino que esté fundada en lo que dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán chorritos de agua viva. ¡Ah, ríos! Entonces, esos ríos tienen una corriente contundente que no me deja estar ocioso. Dígame. Para usted, o sea, cuando usted va a cruzar por el lado de una gente, tiene que salpicarlo. Claramente tiene que salpicarlo, porque es mucha agua. Si es un pocito chiquito, pero si es un cosa de agua, una pileta de agua, usted se tiró, cuando usted se tira, el que está alrededor se va a mojar. Eso tiene que hacer la iglesia. Así es. Eso tiene que producir la iglesia. Por eso ustedes ven que en esos cultos de la calle nosotros nos gozamos y mostramos ese gozo, no porque hay que mostrárselo a ellos, no, sino que lo sentimos. Yo recuerdo una noche que fuimos a las Mercedes ahí y estaba la hermanita Javierita. Yo tengo 66, ella es más vieja que yo, y ella pasó el devocional entero ahí delante de toda esa gente gozando y brincando para acá y brincando para allá. La gente encuentra eso raro, porque a esa edad los dolores del cuerpo no nos permiten movernos mucho. Así es. Pero cuando ellos ven que nosotros entonces manifestamos ese gozo y aún estamos cantando y no tenemos la cara como un machete, porque a veces yo he visto hermanos y hermanas que están cantando y es como que está obligado atrás, hay uno que lo está obligado, cante. No, nosotros tenemos que hacerlo todo espontáneo, no para que lo vean, no, espontáneo, evidenciar que verdaderamente en nosotros hay gozo y lo que hay adentro eso mostramos hacia el mundo. Entonces dice, aguas serán cavadas en el desierto. Oiga bien, en el desierto que no hay posibilidad de agua. Yo siempre digo que en estos 26 años, claro que me ha costado, pero en estos 26 años yo he podido conocer lo que es la felicidad. Porque la felicidad no son las posesiones. La felicidad es la paz interior. Y cuando usted tiene paz interior y usted no tiene problema con nadie, usted es feliz. Por eso, el día que se metan allá se van a llevar todo. Porque yo cuando me dormí hice un muerto. Y se mete un ladrón y yo no me voy a levantar para que no se lleve nada. No, ahora, si mis hijos están ahí sí. Desde que entre el ladrón yo me voy a parar y voy a chequear. Si él le va a poner la mano a uno de esos muchachos, ahí nos vamos a embrujar. Eso sí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pelear con él y voy a pelear riéndome, porque Dios bendice al dador alegre. Y dice también, y torrente en la soledad. Miren, la soledad es uno de los graves problemas que está arropando a la humanidad. Porque cuando usted está en su casa solo y usted se sienta en una silla y suelta esa mente, van a venir muchísimos pensamientos. Y esos pensamientos comienza usted a hacer conjeturas. Y hasta cosas que le han pasado, que ya usted lo ha olvidado, en ese momento viene. Porque en ese momento es que viene el diablo a querer tomar mi mente y meter los dardos de fuego para que entonces yo comience a enfrentar todas esas cosas que me hicieron. Dice entonces aquí que él va a desarrollar torrente en la soledad. Un torrente precisamente es ese caño de agua que desciende de lo alto y se lleva todo. Quiere decir que esos momentos de soledad, que nosotros le llamamos soledad, el Señor en una ocasión le dijo a los discípulos, ustedes se van a ir todos y me van a dar solo, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mire, el tesoro más grande que tiene un ser humano es tener a Dios en su corazón. Punto. Ahí está toda la felicidad, porque esa es la verdadera felicidad. Vamos a leer Isaías 41, 17 y 18. Dice así: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanque de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedro
acacia, arrayanas y olivo. Pondré en la soledad cipres, vino y botes juntamente. Este pasaje cogeríamos la mañana para escudriñarlo y sacarle la última nota. Pero eso usted lo va a hacer en su casa. Pero vemos aquí entonces que el Señor enviará el torrente del cielo. En medio de ese momento de soledad, el Señor entonces abre ríos en las alturas. Bien, pero ahorita dijo en Juan 7 que el que cree en mí, como dice la Escritura, no tiene que esperar esto. Esto lo tiene que esperar Israel. Oiga bien, eso lo tiene que esperar Israel, pero la iglesia no, porque la iglesia lo tiene. Y el mismo Señor lo dijo, el único requisito es que yo crea en Dios como dice la Escritura, no como cree un hombre. Entonces ese pasaje, estudienlo en la casa, medítenlo en la casa, y usted va a ver muchas cosas que van a salir ahí, que lo va a poner a pensar. Pero esta es la promesa de Dios, que en medio de la soledad, en medio del desierto, Él va a abrir camino de bendición. Verso 7 de Isaías 35 dice: el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua. Ok, un lugar seco es prácticamente un desierto, pero un lugar seco para un cristiano es cuando vienen esas diversas pruebas y viene la claudicación del creyente pensando que todo eso es porque Dios lo ha dejado solo. Una de las cosas que a mí me ha ayudado en esos momentos de Getsemaní que he tenido ha sido Romanos 8:28. Ahora, yo lo que hago es de yo no buscar el problema, porque a veces nosotros buscamos el problema. A los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. Entonces todo lo que pasa en mi vida está bajo la tutela de Dios. Yo lo que tengo que entender es que yo no soy nadie, que yo soy siervo. Ahora, si Él es mi Señor, pues yo tengo que entender que Él tiene control de mi vida y que todo lo que pase está bajo la tutela de Él. El lugar seco se convertirá en estanque. Si no abríamos la boca, ahora la vamos a abrir. Si no teníamos deseo de las cosas de Dios, ahora vamos a tener deseo. Con convicción, porque sabemos que cuando nos acercamos a Dios a través de su palabra, se produce en nosotros una creciente, como esa que trae el río, una creciente, porque el agua se multiplica, y no de agua sucia, sino de esa agua cristalina, y eso entonces aumenta más el gozo en medio de esa situación. Y dice, y el sequedal en manadero de aguas. Ahora, ¿cuántos fueron muchachos aquí? 4 fueron muchachos. Fíjense cuando el río, por ejemplo, trae una creciente que toma hasta la playa y todo, después de unos cuantos días que queda como un lodito fino, ese lodito fino que está bien mojado, según el sol le va dando, se va cuarteando. Yo me recuerdo que nosotros le decíamos eso dulce y comíamos esa tierra, comíamos eso. Entonces ese lugar que estaba mojado por causa de la creciente, ahora está seco. Ahora está diciendo que en el cristiano, cuando esa creciente y esas pruebas nos marcan y nosotros quedamos con una situación como esa, dice que en medio de eso no va a venir otra creciente, sino que de ahí mismo va a surgir agua de abajo y va a volver otra vez ese lodito a ser un lodito normal. Eso quiere decir que no importa lo que haya pasado en mi vida, no importa lo que esté pasando en mi vida, Dios tiene el control. Y cuando yo entiendo esto por convicción, no porque me digan, cuando yo entiendo esto por convicción, entonces yo voy a pasar esa tempestad, la voy a pasar en gozo delante del Señor. Hay una canción que a mí me gusta mucho, La gloria que tendré. A veces las pruebas me abaten y casi llego a correr,
Es una canción que a mí me gusta mucho. Lo que es esa canción y la otra, cuando yo le alabo, mi alma se llena de ti. Esas son dos canciones que fueron medicina para mi tiempo de Getsemaní en el año 1999 y 2000. Cuando a la casa se parece caer encima. Y sin tener la oportunidad, porque cuando usted tiene a alguien con quien compartir sus situaciones, pues las cosas se hacen más fácil. Usted se puede desahogar, pero yo no tenía con quién hablar. Pero hablaba entonces con el Señor y Él venía en mi auxilio. Entonces, el se quedar en manadero de agua, las congregaciones, las iglesias, se convertirán en un lugar donde la gente va a ir a tomar el agua de la paz de Cristo para que se vaya la ansiedad, la aflicción, la depresión. Pero para que eso sea una realidad, ellos tienen que ver en nosotros que en nosotros no hay depresión, que yo no tengo que ver pastillas para dormir, porque el salmista decía, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, esa es la seguridad del cristiano, y de eso es que nos está hablando aquí. Isaías 49, 7 al 13, dice así: Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que hereden asoladas heredades, para que digas al opreso, salid, y a los que están en tinieblas, entraos, en los caminos serán apacentados, en todas las alturas tendrán sus pastos, no tendrán hambre ni sed, ni calor ni el sol le afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Eso es una promesa para Israel, pero es una realidad para la iglesia. ¿Cuántos fueron sacados de la cárcel? ¿Seguro? ¿Con convicción? Entonces, si nosotros fuimos sacados de la cárcel, nosotros tenemos que ir a libertar a otros. Y libertar a otros no es simplemente salir a predicar. No. Aquí, con nuestra enseñanza basamentada en la Escritura, nosotros podemos sacarle la esclavitud aún religiosa. Porque cuando se le enseñe esta palabra, él va a decir, pero ven acá, ¿y por qué en mi iglesia dicen otra cosa? Una de las críticas que tenemos como iglesia es que no tenemos el patrón que tiene la iglesia la iglesia evangélica, de que para usted bautizarse tiene que casarse. ¿Dónde lo dice la Biblia? Sin embargo, eso enseña como doctrina. Y usted tiene, entonces casa la carrera, hace un mal matrimonio por bautizarse. ¿Y después qué va a pasar? Ahora lo voy a echar. ¿Usted ve? Entonces, esas son de las cosas por qué la gente le gusta esta iglesia y por qué somos criticados por esta razón. ¿Por qué? Porque simplemente la Biblia habla de un bautismo y la Biblia tiene 3 bautismos. ¿Cuál de los 3 es? Pero como yo le he enseñado que usted para ser salvo usted tiene que bautizarse en agua, entonces ellos forzan con eso. Y hay gente, yo recuerdo una señora con 46 años de matrimonio, fue a decirme a mí, bueno, mire, vea, yo quiero bautizarme y el pastor me dice que tengo que casarme. Le digo, bueno, eso es lo que ellos creen, usted pertenece a esa iglesia, tiene que ajustarse a eso. Ahora, la Biblia enseña otra cosa. Y me dice, yo estoy dispuesta a romper el matrimonio, pues yo quiero bautizarme, yo no me quiero quedar.
Oiga bien. Le digo yo, pero él no quiere casarse. Sí, él quiere casarse, pero que no aparece el acta de nacimiento de él. Yo fui a la oficialía civil y no aparece el libro. Digo, Dios le está dando a usted la primera victoria, para que usted tenga su primera batalla y tenga su primera victoria. Métase en ayuno y oración y dígale: Señor, tú sabes que quiero cumplir con esto, ayúdame. A los 3 días me llamó y me dijo que el libro apareció en la cocina de la oficialía. Oiga bien, pero ella estaba dispuesta a romper un matrimonio de 46 años. ¿Quién iba a ser culpable si ella rompía eso? Dios no le iba a culpar a ella. Dios no la iba a culpar a ella, iba a culpar al pastor que le dijo que era así. Entonces, esas son de las pequeñas cosas que muestran esclavitud. Por eso mucha gente no quiere participar en las iglesias, porque le ponen un listado de prohibiciones. Dígame, caballera. Miriam, a mí me pasó algo similar. Yo me acuerdo que antes de yo entrar aquí a la iglesia, me visitaba una pastora a mí. Entonces, ella me dijo a mí que yo tenía que bautizarme, pero que tenía que casarme con la persona que yo tenía. Y yo como que estaba como medio religioso, cuando uno intenta el cabello del principio, como que no. Entonces yo me acuerdo, yo fui a su casa, yo creo, y le expliqué eso, y él me dijo que me pusiera a orar. Yo me metí al cuartico allá, y ahí me viene a mi mente cuando hablaba de que le decía el Señor al cantarse, Al eunuco. que le impedía que se bautizara si había agua. Entonces esa persona me decía que yo me tenía que casar, porque si yo me bautizaba sin casarme, entonces venían 8 demonios, 7 más que yo tenía. Y yo obligado, yo quería obligar a que ese hombre se casara conmigo. Y oiga, yo me separé de ese hombre. Si yo no nos casamos, pues nos separamos, porque yo quiero bautizar. Me pasó eso a mí también. Entonces, gracias a Dios que yo no me casé. El punto es que con una persona que ni siquiera me pertenecía a mí. El punto es que ese es el énfasis que se hace aquí de la palabra de Dios. Aquí no se le enseña nada que la palabra no lo dice, precisamente porque ese es el mandato de Dios. Ahora, si nosotros torcemos eso, nosotros vamos a tener juicio, porque conocemos la verdad y entonces estamos torciéndola. Sigue diciendo en el verso 7: en morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. En el plano espiritual, ¿qué son los chacales? Demonios. Entonces, donde hay demonios, habrá entonces, después de la limpieza del Señor, habrá frutificación. Habla de cañas y juncos. Ustedes conocen la caña de azúcar. El juncos era un árbol parecido al bambú, que era flexible, se doblaba pero no se rompía. Quiere decir que si desde mi niñez yo vengo con ataduras generacionales, con maldiciones generacionales, van a ser quitadas, y ese lugar que ocupaban esas maldiciones serán ocupadas por los ángeles del cielo. Oiga bien, entonces yo no puedo dejarme engañar del maligno, porque lo que él usa es dardos de fuego. Los dardos se tiran de lejos, y los dardos de fuego donde caen es en la mente humana, la mente que nos pone a razonar y que nos pone a calcular. Pero ¿qué pasa? Por eso el Señor me regaló la mente de Cristo. En la mente de Cristo los dardos del maligno no entran. Ahí entra solamente lo de Dios. Entonces yo tengo que liberarme de mi mente humana esclavizada al pecado, para yo poder vivir en el presente, yo vivir el futuro espiritual. O sea, que yo no tenga que esperar morirme para disfrutar del reino celestial. No, aquí, ahora. El verso 8, ya estamos terminando, nada más falta acabar. Y habrá allí calzadas y camino, y será llamado camino de santidad. Bueno, aquí ahora hay una responsabilidad nuestra. Nosotros debemos ser propiciadores de la gente entre al reino de Dios. Tiene que haber en nosotros integridad, consagración, para que entonces la gente se borre de su mente y de su boca. Si yo he de meterme a cristiano como es José, yo mejor me prefiero quedarme así.
Entonces, la iglesia de Jesucristo muestra la diferencia al mundo. Y esa diferencia primeramente es la libertad interna, el gobierno teocrático. Yo no camino a mi manera, ni camino como dice el hombre, sino como dice Dios. Entonces, eso se va a convertir la iglesia, o tiene que convertirse la iglesia en eso, en mostrarle al mundo que somos un pueblo santo, donde ellos van a poder caminar calzadas y caminos. Ahora, ¿qué yo necesito para esto? Dice, sino que él mismo estará con ellos. Para yo hacer esto, entonces, el gobierno de Dios tiene que tener. Juan 10:30 dice, ese es el estándar que yo debo tener para convertirme en camino de santidad. Dice así. Yo y mi Padre no somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué no dice el Padre y yo? Gramaticalmente debía ser así. ¿Es así o no, profesora? Claro. Exactamente. Sin embargo, en lo espiritual no es así. ¿Por qué? Porque Dios no tiene problema. El problema lo tengo yo. Por eso Juan decía, el Señor decía, yo y el Padre uno somos. Cuando yo soy uno con Cristo, yo voy a mostrar su mismo testimonio. Y cuando la gente ve que en mí está el mismo testimonio, va a pasar lo que pasó en Antioquía. Y eso tiene que pasar en Inver. De que cuando el inverteño vea a uno de nosotros, vea un ciudadano del cielo. ¿Por qué? Porque nos conducimos como tales. Entonces tenemos que caminar hacia eso. Por esa razón, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esa es la promesa de Israel. Cuando ellos, después que pasan con la gran tribulación, que entonces ellos van a reconocer que Jesucristo era su Mesías, entonces ellos van a ser enseñados por el Señor, entonces van a caer en la tutela del Señor. Ahora, la iglesia hoy tiene que estar bajo la tutela del Señor. Si la iglesia no está bajo la tutela del Señor, entonces lamentablemente le pasará lo mismo de Israel. Va a tener que pasar por la gran tribulación para que entonces sea una realidad. Pero yo no puedo inventar, porque yo soy gentil. Yo no puedo inventar con eso. Mi viaje es ahora. En el primer viaje, aunque sea agarrado de la escalera, tengo que ir. Aunque sea arrastrándome, tengo que ir. Pero para eso yo necesito ser uno con el Señor. Dice que no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí no se hallará para que caminen los redimidos. Entonces, ¿cuántos son redimidos? 4 redimidos. Entonces, los redimidos, dice, andarán. No, nosotros andamos hoy. Porque eso va a ser en el plano celestial, pero es ahora que nosotros tenemos que caminar. Aquí en esta tierra, en medio de esta tiniebla, nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que caminar en luz. Nuestra senda debe ser derecha. Eso nos asegura nuestra vida eterna. Porque hay una diferencia entre salvo y vida eterna. La salvación yo tengo que cuidarla. Dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque es cierto que no todo el mundo va a ser salvo. Porque la iglesia de Jesucristo camina bajo el gobierno teocrático. La iglesia de Jesucristo no hace lo que le da la gana. Entonces un cristiano no va a la iglesia cuando puede. Un cristiano no participa en las actividades de la iglesia cuando puede, sino que debe ser militante. Y dice entonces el verso 10, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Esto nos habla de lo que será la Nueva Jerusalén. ¿Cuánto estará en la Nueva Jerusalén? Nadie quiere estar en la Nueva Jerusalén. Pues le ha gustado tanto esta tierra. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría.
y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y oiga bien, y huirán la tristeza y el gemido. Eso en la iglesia hoy tiene que ser una realidad. Un cristiano no tiene por qué estar triste. Un cristiano no tiene por qué estar desesperado. ¿No sabe lo que dice la Biblia? Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada esté afanoso, sino sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y súplica. A no ser. ¿Y sabe lo que eso va a producir? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Quiere decir que la ansiedad, la aflicción y la desesperación no van a ser menores. Y completa entonces con Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y tiene otro verso bíblico, Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa según su voluntad y sabemos que Él nos oye, sabemos que tendremos lo que hemos pedido. Es así que dice. ¿Por qué cogerlo de memoria? No es tendremos que dice. Tenemos. Ah, tenemos. Tenemos. O sea, si es la que nosotros tenemos, es que no hay que esperarla. Pero ¿qué pasa? Mi vieja naturaleza trata de que yo me desespere y que yo tenga ansiedad y me mete presión. Pero es el momento de nosotros mostrar la longanimidad. Entonces, todo cristiano es el ser humano más feliz de la tierra, aunque le falte todo materialmente, aunque no haya nada en la casa. Ahí es el momento de Dios mostrarme a mí que Él es el Dios de lo imposible. Porque si yo no estoy trabajando y yo, por ejemplo, vamos a poner el caso mío, no he podido comprar el tratamiento y estoy a la misericordia de Dios, pero no me desespero ni digo, Señor, pero ¿qué va a pasar? Nada. Y continúo mi tren de trabajo en cuanto a Dios se refiere. Bueno, pues en la tarde aparece un siervo de Dios o una sierva de Dios y trae la provisión económica para que compre el tratamiento. ¿Por qué? Bueno, porque yo no dudo de Dios. Yo espero tranquilamente en Él. Dígame, joven. Gracias, que sí, como me estoy recordando cuando se le perdió la gota carísima. Usted fue el médico y se le perdió. Ajá. Buscamos y desalojamos todo allá y la gota no apareció. Sí. Usted estaba con un pueblo tranquilo porque Dios tiene control. Y cuando usted fue al médico, ya había hecho un 80%. Y la gota usted no se lo echó. Precisamente. El médico pensó que quizás fue la gota. Pero la gota se perdió. Por esa razón. Oiga, yo vengo ese día, compro el tratamiento, una gota cuesta 1.860 pesos. Y yo no la dejo porque tengo que echármela de noche. Cuando yo voy a buscarla de noche no aparece. Pero yo discerní de una vez. Es que Dios quiere glorificarse en esto. Bueno, cuando voy entonces, que a los 20 días tenía que ir otra vez, cuando yo voy allá, me dice la doctora, oiga, pero este tratamiento ha dado resultados tremendos, ya esto tiene un 80%. Oiga bien. Pero eso fue lo que ella me dijo. Y ese 80% lo hizo Dios, no lo hizo la gota, porque la gota yo no me la eché nunca, porque se me perdió. Entonces, Dios nos va probando. Yo podía en ese momento pensar, oye, se van a perder estos 4.800 pesos. No, yo no pensé nada de eso. Yo en ese instante, bueno, Chicha fue allá y buscamos en cuatro todo ahí. Y yo le dije, tranquilo, Dios tiene el control. Y así mismo fue. Entonces, este tiempo de creerle a Dios. Este consejo que Dios nos ha dado aquel domingo y este domingo es para que nosotros nos afirmemos, no nos dejemos ahogar de las situaciones en las cuales atravesamos. Dios tiene el control.
Dios no nos da una carga mayor que la que podemos llevar. Lo que sí, Dios quiere mostrarnos que Él es nuestro pastor. Y para Él mostrarse a mí como suplidor, yo tengo que pasar por necesidad. Para Él mostrarse a mí como médico curador, yo voy a pasar por enfermedad. Así de fácil. Si yo le diera aumento a los problemas de salud que yo tengo, estuviera agotado allí. No. Y no porque sea viejo, porque yo desde temprano yo no le tenía esa cuestión a la muerte, de miedo. Va a morir, yo tengo que morirme un día. Porque eso es otra cosa, hay gente que se desespera cuando tiene un dolorcito y eso lo hace morir primero. Una tía mía murió antes de tiempo por eso, porque ella tenía en su cabeza que estaba enferma y eso fue a Estados Unidos, fue a Arjón, fue a la Plaza de la Salud, no le encontré nada. Y murió de síntomas de la vejez y no murió de nada de lo que ella tenía. Porque esto es la parte débil del ser humano. Pero cuando yo tengo la mente de Cristo en funcionamiento, lo cojo con saber. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este es el momento. Yo quiero decir algo de acuerdo a la soledad. Te hablo ahorita. Sí. La soledad, yo recuerdo mi compañera, en el sentido de que yo vivo sola, pero yo no estoy sola. Cuando me da nervio la soledad, a veces no puedo dormir por problemas. Saco el problema y me concentro en lo que usted acaba de decir, en la mente con Cristo. Claro. Entonces, usted dijo, yo lo justifico en la Biblia, que dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que está sufriendo de soledad y de insomnio, la solución está en Jesucristo. Vayando joven. La solución está en Jesucristo. Yo me siento en mi cama cuando me siento un poquito ocupada con la soledad y la ansiedad y me pongo a orar. Le digo al Señor, en tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí yo hago mi oración, le digo, Señor, fortalece mi espíritu y fortalece mi alma. Me pongo a orar al Señor por la soledad. Quiero que sepan que en la oración me quedo hasta dormida, porque si el Señor está conmigo, yo le he creído y yo estoy presentando en soledad a Él, el Señor hace la obra en mí. Y yo tengo tantísimos años sola y no estoy sola. Y la soledad la he combatido así. Y cuando estoy triste, pongo a alabar al Señor y a orar. Y a Dios soledad y a Dios tristeza. Para Dios sea la gloria. Hay que sacudirse porque en esos momentos vienen, como decía ahorita, vienen esos pensamientos y viene la acusación y todas esas cosas nos sacan de la paz. Ok. Amén. Dígame. Para terminar, no voy a parar. Sí, porque es chiquita. Pues sí. Yo soy pequeña solamente de tamaño. Quiero decirle que la mente, ahí es que trabaja el enemigo. Anoche los pudieron ver la película, porque estuvimos aquí anoche. Me di cuenta de que la película me encantó. De ese niño, que era un niño que tenía problemas de su rostro y no quería ni siquiera ir a la escuela. Duró 10 años sin ir a la escuela y cuando fue la primera vez. Entonces la madre lo aconsejaba y le decía, piensa cuando alguien te agrega o que te ignore, piensa en tu mente que todo el mundo te abraza y que todo y esa película al final me encantó porque es una de superación personal. Algo no sé cómo se llama, se puede llamar a tus compañeros para que la vean en su casa, miren. Y ese muchachito al final de la jornada en la escuela le dieron hasta una medalla. ¿Por qué? Porque el niño entendió lo que se le dijo. Y la mente de él veía a toda la gente dando a los muchachos y no era que lo molestaban, pero su mente se puso para eso. Mire, hay un punto que hay que tener bien claro. Por ejemplo, ¿cómo se puede concebir que un psicólogo se suicide por depresión? No se concibe eso. Pero el psicólogo mayor es el Señor. Amén, así es. Y cuando nosotros tenemos problemas, nosotros vamos a Él. Nosotros nos arrodillamos a Él. Nosotros le pedimos a Él. Nosotros le decimos a Él todo con pelos y señales. Señor, mira, ve, este problema me da tormenta.
yo necesito que tú me ayudes a liberarme de este problema, porque a veces nosotros queremos tapar el sol con un dedo. A veces, precisamente en los matrimonios, está la inclinación a ser muy débil por el cónyuge lo trata de empujones, lo pisotea y toda la cosa, y entonces usted no quiere despegarse. Entonces usted le ora a Dios y, Señor, mira, libérame de esta situación, cambia a este hombre, cambia a esta mujer. En ese instante, Señor, tú dices en tu palabra que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a Dios. ¿Qué lección está en esto para yo aprenderla? Pero casi siempre nosotros le oramos a Dios por una cosa, pero nosotros queremos que la haga a nuestra manera. Y ahí entonces se nos complican más las cosas. Por eso es que a veces decimos, pero yo he orado muchísimo por esto y yo no veo cambio. Precisamente porque tú quieres que se haga a tu manera. Y Dios es el que sabe lo que a nosotros nos conviene. En este camino, lo que nosotros tenemos que hacer es todo esto que leímos ahí, en el capítulo 35 de Isaías, para que nosotros lo hagamos y tengamos todas esas bendiciones que hay ahí, que son para nosotros. Es un privilegio que Dios nos ha concedido en esta porción bíblica. Dígame, caballero. Sí, mire, como usted acaba de decir, esto de Isaías, yo lo digo que en otras palabras, lo mismo que usted, que son joyas preciosas, que para descubrirlas hay que aplicarse a Cristo. Yo he sido esta mañana de tapar, que en vez de nosotros saber usar en un sitio. Ahora, otra cosa que quiero decir, se le dio la cita que dice en Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior nos dará río de agua viva. Usted decía que cómo es posible que un psicólogo que se supone que domina la mente termine matándose o termine frustrado o con una anemia crónica en el cerebro o sufriendo de síntomas de soledad. Y es como ustedes hemos hablado en otra ocasión. Mire qué sucede. Ningún profesional, por más lejos que llegue, por más buena casa que tenga o que anhele una profesión grande, puede creerse que ese es su Dios. Hemos hablado de eso en otra ocasión, que ahí que está el problema. Que a veces nosotros, los jóvenes, la gente que está en transición con la edad, anhela mucho poder trabajar aquí, poder trabajar allí, tener una buena entrada, tener un buen ingreso, tener un buen carro, tener una buena casa, y todo eso es bueno. Pero el elemento principal es tener a Cristo en el centro. Porque a veces nosotros luchamos tanto por cosas materiales y nos enfocamos tanto en las cosas materiales y queremos seguir esos materiales que ponemos por encima de los valores cristianos y por encima de la fe en Cristo y al final nos quedamos vacíos, no tenemos nada. A veces, para nosotros hacer una oración a Dios y arrodillarnos ante Dios, no tenemos tiempo y no queremos. Pero entonces, para pensar en planes de proyecto económico, de dinero, de lo que dice la gente, de lo que cada mi familia de mí, le sacamos tiempo. Pero para sacarle tiempo a Dios, ese espacio de Dios para hacer una simple oración de un minuto, nunca podemos. Entonces, es una reflexión para todos nosotros. Que así como sacamos tiempo para lo académico, lo profesional, lo secular, para lo espiritual también. Porque ¿qué es lo que nosotros creemos? Oiga, si nosotros aquí esta mañana, cada uno de nosotros, no está pegado a Cristo y conectado a la fuente, oiga, van a pasar dos cosas. O usted se muere por una vacación que en el infierno, que va sin fuego, o suena la trompeta y usted se va a quedar bailando en el medio y se va a quedar sin Cristo. Porque a veces uno tiene que pensar en instituciones, ya que no es incluyente. Vivimos la vida así, como que los cristianos, vivir la vida cristiana, no hay nada y no le importa, no sabiendo que esta vida es prestada y en cualquier momento suena la trompeta y que si nos quedamos, se van a quedar la casa y el carro aquí y lo que vamos a recibir es el anticristo con una persecución. Es que hace falta un cambio de mentalidad. Tenemos tenemos que ser transformados de la mente humana a la mente de Cristo. Entonces vamos a ver la realidad a otro punto de vista. De Hermana Cristal, dígame. Mire, también muchas de las decepciones de nosotros los humanos llegan porque empezamos a pedir cosas que no son de edificación para nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué sucede? Yo oro, por ejemplo, con un carro. Dios mío, el carro, pero el carro no llega. Ahí viene la decepción mía de que Dios no me escucha, pero quizá ese carro es la bendición de mi alma. Sí. Puede ser que en ese carro yo salga y tenga un accidente y me mate, o puede ser que en ese carro yo lleve otra vida de más andanza y más cosas. Entonces ahí viene la decepción. ¿Por qué motivo? Porque a veces queremos que Dios nos dé lo que nuestro cuerpo quiere, nuestra carne quiere.
pero no lo que el espíritu, lo que es bueno para el espíritu y para el alma. Sí. Y debemos de tener claro esto. Por eso el mismo Padre nuestro dice que se haga tu voluntad. Cuando decimos eso, que se haga tu voluntad, quiere decir que no es lo mío, sino lo que me convenga a mí. Y debemos entenderlo para que no vengan las decepciones, porque ahí viene la decepción de que no es para la iglesia, que no están todavía orando y Dios no escucha. Pero tal vez te escucha y te está salvando de algo peor de lo que tú quieres. Por eso yo decía ahorita, en 1 de Juan 5:14, que dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Oiga bien, por ejemplo, ¿para qué yo voy a pedir un carro si no tengo casa? ¿Para qué yo voy a pedir un carro si lo que yo gano no me da para mantener el carro? Entonces yo le oro a Dios de eso, y Dios, para evitar que yo tenga problemas, no me lo da. Entonces yo peleo. Pasa como Ezequías. Ezequías, cuando, mira, arregla tu casa que te va a morir, comenzó a dar gritos, no señor, pero mira, bueno, toma, dile 15 años más. ¿Qué pasó? Bueno, se descarrió en esos 15 años. Entonces no, en esto tenemos que tener cabal. Otra cosa para cerrar, hay otra lección en este capítulo 35 de Isaías. La iglesia evangélica es acostumbrada a seguir hombres. ¿Ustedes creen que si, por ejemplo, se hubiera anunciado a Benny Hinn aquí esta mañana, tuviéramos nosotros nada más? Entonces fíjense, ese pasaje Dios lo manda a esta iglesia a través de nuestro pastor. Y fíjense que hubieron inconvenientes para que la iglesia pudiera recibir lo que Dios quería ministrar a través de ese pasaje. E incluso yo recuerdo que allá en el retiro no alcanzó el tiempo. Oiga bien, pero aquí alcanzó el tiempo. ¿Sabe por qué? Por la persistencia. Esto nos enseña que nosotros no tenemos que esperar que venga alguien de fuera para que Dios nos hable. Amén, amén. Entonces, estas palabras fueron que cuando él le estaba hablando de esa palabra aquí, que yo estaba sentado ahí, yo percibí, el Espíritu Santo en mi espíritu me hizo percibir que esto era para casa de Dios. Amén. Por eso la insistencia de que esto nosotros lo pudiéramos recibir, para que miráramos cuál es el proyecto de Dios. Amén. Así es que vamos a hacerle caso a la palabra de Dios. No miremos al hombre, no miremos al hombre. Dios aquí ha hablado en varias ocasiones por todos los ministros de aquí. Y ha venido gente de fuera y ha ministrado el Señor lo mismo. Y cuando termina, pero fíjate, eso fue lo que dijo el pastor el otro día, precisamente. Pero en la misericordia de Dios, mira como Dios insiste en que nosotros tomemos esto en serio. Dios le bendiga, Dios le guarde, nuestro pastor.